Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Fernando Fasano, Instituto de Estudios Judiciales, los saluda. Quería darles una mínima indicación desde lo técnico. Van a estar silenciados los micrófonos de los asistentes, también el chat, hasta pasadita una horita de la exposición. En el momento de las preguntas pueden usar la mano, como estoy haciendo yo ahora, para participar, etc. Sin más que esto de mi parte, los dejo con la doctora María Fernanda Nuevo para la presentación del curso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí darles la bienvenida en esta tarde para presenciar la exposición del doctor Gustavo Eduardo Aboso, que vamos a ver el tipo penal de grooming y la moderna política criminal en la criminalidad sexual, análisis doctrinario y jurisprudencial. Lo hago en mi carácter de presidenta del Instituto de la Corte de Estudios Judiciales de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de San Isidro, también como miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, y también lo hago en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro. Hoy tenemos un expositor que tiene un currículum increíble, pero bueno, como tenemos poco tiempo, voy a hacerlo muy resumido. El doctor Gustavo Eduardo Aboso es doctor en Derecho, es defensor de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesor en diferentes casas de estudio y es autor del Código Penal Comentado, sexta edición 2022. Así que bueno, los voy a dejar con el doctor, que les va a encantar su clase, su conferencia. Así que bueno, buenas tardes, doctora Buenas Aboso. tardes, ¿cómo estás? Con Doctora Fernández Rocha, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, primero agradecerle al Instituto de Estudios Judiciales del Consejo Departamento de San Isidro y a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro por la invitación. Es un gran placer poder estar acá con ustedes en esta hermosa tarde, así que estamos haciendo todo un gran esfuerzo para estar acá y poder abordar uno de los temas que me parece que son trascendentes hoy en día en nuestra legislación penal y poder explicar sobre todo en qué consiste hoy en día la política criminal en materia o en el campo de los delitos sexuales. Digo, porque si bien nosotros vamos a ver el grooming, la figura de grooming que está regulada en el 131 del Código Penal, lo cierto es que antes de ingresar al estudio dogmático con la jurisprudencia sobre este tipo penal, me parece conveniente hacer un esbozo de cuál es la política criminal en materia sexual, cómo esa política criminal influye o impacta en nuestro Código Penal y específicamente dentro del título de los delitos contra la integridad sexual y las distintas, digamos, relaciones asimétricas que se empiezan a relacionar cuando uno quiere tutelar. Vamos a ver qué es lo que se quiere tutelar con el grooming, etcétera. Pero bueno, vayamos entonces le voy a pedir ahí a Fernando si tiene el power. Yo traje un power como para hacerlo un poquito más dinámico. Pero sí lo que podemos ir diciendo es lo siguiente. Primera nota que tenemos que tener en cuenta. Nuestra política criminal ya no se desarrolla, ya no se debate en el Congreso, sino que se debate, se perfila y se enumeran cuáles son los tipos penales o las conductas disvaliosas en los organismos y centros internacionales. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando uno analiza el grooming, ¿no? Voy a ir pasando, a ver, ahí si me diste, sí, ahí está. Tomo el control. Cuando uno analiza el delito de grooming, lo que tiene que tener en cuenta, ahí está el 131 del Código Penal, lo que tienen que tener en cuenta es primero justificar cómo llega a regularse el grooming en nuestro Código Penal. Entonces, para eso tenemos que fijarnos cuál es la política criminal. Es una política criminal que está, digamos, elaborada y diseñada a nivel internacional, específicamente cuando uno analiza lo que se llaman comúnmente los delitos informáticos. Tiene que recabar en la fuente, que es la Convención de Budapest del 2001, ¿no? Que ahí se regularon lo que es el Convenio sobre Cibercriminalidad 2001, que ahí se establecieron. Recuerden que el Convenio de Budapest del 2001 primeramente fue pensado para la Unión Europea, es decir, todos aquellos países miembros de la Unidad Europea se pusieron de acuerdo en normativizar ciertas conductas disvaliosas que se producían en un medio digital. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto en primer lugar porque recordarán, como toda Unión Europea, más allá de las tres columnas sobre las cuales se asientan
cualquier tipo de unión regional o europea en este caso, era necesario armonizar toda la legislación penal. ¿Por qué? Porque si España tiene regulado el grooming y Francia no tiene regulado el grooming, o España tiene regulado la distribución de material de abuso sexual infantil, el 128 nuestro, y Francia no lo tiene, lo que va a generar dentro de la misma región o dentro de la misma comunidad normativa es asimetrías, es decir, lugares, como se denominan, asilos, digamos, para que se puedan cometer cierto tipo de delitos y no puedan ser castigados, por ejemplo, en aquellos países donde no tienen regulados estos dispositivos penales. Esta fue la finalidad de la Convención de Budapest. ¿Por qué toma un marco, digamos, o trasciende, si ustedes quieren, a nivel internacional? Porque de esta convención es también suscrita por los Estados Unidos, Japón, Australia, distintos países que no pertenecen al marco de la Unión Europea, con lo cual esta convención, teniendo en cuenta, fíjense que las principales empresas en materia tecnológica, todo lo que es el capitalismo de la vigilancia o el capitalismo de las plataformas digitales, la mayoría de las grandes empresas están situadas en los Estados Unidos. Entonces, la intervención de Estados Unidos al ratificar este convenio, insisto, europeo, pero que le da un cariz claramente internacional, de ahí la importancia que tiene la Convención de Budapest para nosotros. La Argentina, como siempre, viene, digamos, con cierto delay, podemos decirlo, de unos cuantos años. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que en el 2001 se firma, se suscribe y después se ratifica por otros países este convenio de Budapest, la Argentina recién pasado más de 15 años, a través de la 27.411, ratifica este convenio y incorpora en la última modificación del 128, en lo que es distribución de material de abuso sexual infantil, incorpora y castiga de ahora en más lo que es la tenencia para autoconsumo de ese tipo de material. Digo esto porque es importante. ¿Significa que antes la legislación argentina no tenía regulados los delitos llamados informáticos? Sí los tenía regulados porque en el 2008 hubo una reforma que se incorporó en los distintos títulos aspectos centrales que tienen que ver con el tema del uso de medios tecnológicos para cometer delitos, pero faltaba, digamos, en cierta medida, una visión integral del problema. Esta visión integral del problema todavía falta. ¿Por qué falta? Falta específicamente porque nosotros tenemos una política criminal a nivel nacional que está primero desarticulada. Desarticulada porque realizan reformas, introducen reformas, por ejemplo, que vamos a ver ahora el 131 del Código Penal, que se llama el delito de grooming. En realidad lo más apropiado sería hablar de delito de contacto telemático con menores de edad con fines sexuales o de afectar su integridad sexual, en definitiva. Esta es, digamos, como hoy en día se tipifica el grooming. Pero vemos que falta la política criminal cuando, desde el punto de vista de la penología, cuando analizamos cuáles son las consecuencias jurídicas de esa acción, vemos que este delito tiene una amenaza de pena de 6 meses a 4 años de prisión. Recuerde que el grooming puede ser clasificado como un delito de preparación. ¿Por qué? Porque generalmente el grooming se utiliza, el autor, digamos, o el perpetrador sexual, utiliza el contacto telemático con un menor de edad como una antesala, ¿para qué? Para después cometer un abuso sexual. Entonces, por eso se lo denomina el grooming como un delito preparatorio. Generalmente el grooming puede ser clasificado como claramente un acto preparatorio, que por el principio que se utiliza en el derecho penal debería ser impune, pero el legislador acá, a mi juicio con criterio, es correcto, digamos, lo que hizo, intentó conjugar lo que es el mundo digital, lo que son los nativos digitales. Fíjense que desde hace de 20 años a la fecha, prácticamente cualquier menor, ya 18 o 20 años, tiene un manejo cotidiano, como lo tenemos nosotros, pero mayor en el caso de lo que se llaman nativos digitales, de los dispositivos y los medios tecnológicos. Entonces, el Código Penal presentaba cierto anacronismo porque no regulaba, no tenía en cuenta esta dimensión digital, y para proteger a los menores de edad respecto de abusos sexuales, era necesario regular un dispositivo penal, en este caso, insisto, el 131, a los efectos de que cumpla una suerte de línea de barrera o de marcación, para evitar ¿qué cosa? Para evitar que ese contacto telemático con fines de afectar, como está mal redactado el 131, contra la integridad sexual de la misma, sería del menor, se transforme, digamos, en una barrera de contención respecto de abusos sexuales. Es decir, lo que se trataba de evitar era que se produzcan los abusos sexuales.
Entonces, para eso se crea esta barrera de contención, delito de preparación o delito de anticipado, castigando todo tipo de contacto telemático con menores de edad con esa finalidad sexual. ¿Cuál es el problema que uno ve cuando analiza el 131, analiza el 119, párrafo primero del Código Penal, que es el que regula el abuso sexual simple de menores de 13 años, cuando analiza el 128 del Código Penal, que se refiere justamente a la distribución de material de abuso sexual infantil, es desde el punto de vista de la consecuencia jurídica, como decía, de la pena. Si ustedes analizan el grooming, que es un delito preparatorio, que es un delito que solamente se puede concebir bajo un modelo de anticipación, es decir, donde el derecho penal avanza sobre ciertos tipos de actos que en principio pueden ser equívocos, no necesariamente cuando uno tiene un contacto telemático con un menor de edad, automáticamente eso tiene que ser identificado como una tentativa o un acto preparatorio para cometer un abuso o una afectación a la integridad sexual del menor. Pero fíjense que acá el legislador coloca en 6 meses y 4 años lo que también castiga para el abuso sexual simple, del 119, primer párrafo, y el 128. Es decir, acá en este caso la política criminal, a mi juicio, resulta errada porque se castiga con idéntica cantidad de pena, o sea, la conminación punitiva es lo mismo que yo me contacte con una finalidad que en definitiva tocarle la cola. Entonces, acá la ley penal, lejos de tener un efecto disuasorio, lo que hace es, piensen que nosotros somos todos sujetos racionales y el perpetrador sexual, el que abusa de menores, también es un sujeto racional. El perpetrador sexual puede pensar, en definitiva, si yo me contacto por vía telemática, soy pasible de tener una pena de hasta 4 años, que si fuera de 4 años, arriba de los 3 años sería de cumplimiento efectivo. Pero si yo le toco, voy directamente y en lugar de contactarlo telemáticamente, voy y le toco la cola o de alguna manera produzco, digamos, material de abuso sexual, la expectativa de pena va a ser la misma. Entonces, lejos de disuadir al perpetrador sexual, lo que hace es incentivarlo a que dé un paso más. ¿Y esto ocurre por qué? Porque la política criminal en materia de delitos sexuales está atravesada por distintas coordenadas. Una de las cosas que se están dando en general, no solo en el campo sexual, del derecho penal sexual, sino en general, es que comienza a haber una tendencia bajo lo que se llama un derecho penal preventivo que promociona, promueve un modelo de anticipación, a equiparar la consumación con la tentativa. Nosotros en nuestro Código Penal, si ustedes ven un delito consumado, está castigado con una pena. Ahora, si es tentado, tenemos que ir al 42, 43 y 44 del Código Penal y van a ver que hay una reducción obligatoria de la pena. La política criminal que se viene dando en este terreno y en otros, lo que anticipa es, lo que auspicia es una suerte de equiparación punitiva entre lo tentado y el delito consumado. Segundo, que se da en el 131, hay un proceso de subjetivización. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo que analizar el tipo penal en cuanto al tipo de lo injusto personal, que se divide en desvalor de acto y desvalor de resultado, en el desvalor de acto, en lo que ese acto o esa conducta desvaliosa, en este caso el hecho de contactar a una persona menor de edad, lo que va a definir si esa conducta es punible o no es punible es la ultraintención que tuvo el autor. La ultraintención que tuvo el autor. Fíjense que habla con cuál es el propósito de cometer delito contra la integridad sexual, o sea, más amplio, en cierta medida violando el principio de taxatividad, porque podría haber hecho una enumeración de cuáles son las infracciones que podrían estar incluidas. Y después vamos a ver que estas consecuencias tienen, digamos, un efecto directo en cuanto a la tipificación de cierto tipo de conductas en donde uno puede discutir si realmente encajan o ingresan dentro del ámbito de aplicación del 131. En definitiva, el proceso de subjetivación se está dando en otros delitos. Específicamente en el 131, lo que se quiso castigar es el contacto sexual con menores, el contacto telemático con menores de edad, con una ultraactividad que tiene el autor. Ahora ustedes dirán, bueno, más o menos, más allá de la crítica, el problema es desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista dogmático se puede explicar este proceso bajo el modelo de anticipación, un derecho penal gendarme, modelo preventivo, etc. Ahora bien, vayamos al proceso. Si el fiscal tiene que imputarle a una persona la conducta prevista en el 131, ¿cómo comprueba el propósito en el juicio, esa ultraactividad o ultraintención que debería tener esta persona
mayor de edad cuando se pone en contacto telemático con un menor. Digamos, no siempre es posible determinar esa ultraactividad. Y como nosotros estamos gobernados por lo que se llama el principio dentro del derecho penal, artículo 18 de la Constitución, imparcialidad del juez, de lo cual se deriva el principio acusatorio, quien está a cargo del ejercicio de la acción pública es el fiscal. El que tiene que acusar es el fiscal. Y el fiscal, digamos, todo el juicio, el objeto del proceso va a ser, en este caso, el disvalor de acto y el disvalor de resultado del 131. Es decir, lo que va a tener que demostrar el fiscal es que existió un contacto telemático con un menor de edad, desde el punto de vista del dolo, que el autor sepa que está contactando a un menor de 18 años, pero además de eso, algo que escapa al dolo, es la ultraintención, es un aspecto subjetivo, pero es la ultraintención que tiene el autor de cometer un delito contra la integridad sexual de la misma, es decir, el mero pensamiento. Y el problema que se presenta acá, que lo que llama la cogitatio, es siempre impune para el derecho penal. O sea, el Estado no puede castigar meras representaciones o meras ideaciones. Sin embargo, acá el 131 parte de esta base, ¿no? Parte de la base de castigar más lo que pienso que lo que hago. Entonces, el problema que va a tener el acusador público es que en el juicio, cuando tenga que intimar al imputado respecto de este hecho, o ir al debate y tratar de demostrar que en el caso concreto cuál fue esa ultraactividad que tuvo esa persona respecto del menor de edad, claramente acá se van a producir ciertos desacoples, digamos, desde el punto de vista procesal, relacionados claramente con el tema de la valoración de la prueba. Ahora vamos a ver este delito cómo se investiga y cuáles son las limitaciones que existen desde el punto de vista de la prueba, pero lo cierto es, piensen en esto, cómo el fiscal puede demostrar en el caso concreto que acá hubo una intención de afectar la integridad sexual de la misma. Dejo un caso para discutirlo. ¿Qué pasa cuando un profesor se contacta telemáticamente a través de WhatsApp, a través de incluso del propio chat que utiliza o el propio correo electrónico institucional del colegio, se empieza a conversar con una de sus alumnas? Ese contacto telemático automáticamente puede ser traducido en un 131, en un grooming. Si el profesor le pregunta, hoy te vi que estabas mal, ¿te pasa algo? ¿Tenés algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? Eso automáticamente puede ser visto a la luz de la tipificación del 131 como un delito de grooming. El problema puntual, ¿cuál es? Y lo adelanto, el 131, digamos, responde a una mala técnica legislativa. Porque, por un lado, fíjense, pone el acento en cierto tipo, si ustedes quieren, de actividad cometida en un medio informático con el objeto de ¿qué? De supuestamente afectar la integridad sexual de la misma, pero si esa conducta, esa persona la realiza en la puerta del colegio, escapa, o sea, si esa persona, el autor, el perpetrador sexual, le hace una propuesta sexual al menor de edad fuera del colegio, esa conducta, a la luz del 131, quedará impune. Pero si lo realiza en un medio telemático, sí podría tener relevancia típica de acuerdo a cómo está regulado el 131. Es decir, con esto, ¿a qué me quiero referir? Me quiero referir que cuando uno estudia, digamos, dentro del derecho del campo de la delincuencia o la criminalidad sexual, tiene que tener en cuenta dos cuestiones o dos coordenadas que son básicas, que si no se tienen en cuenta, se producen estos errores o horrores legislativos. La primera, ¿cuál es? Que hay una clara diferenciación en los delitos sexuales entre si hay contacto o no hay contacto sexual. Tenemos delitos, 128, por lo menos sacando el tema de la producción, las otras acciones típicas que están reguladas en el 128, 129 y 131, que responden a la idea de castigar cierto tipo de conductas que tienen un componente claramente sexual, pero que no hay, que se parte del presupuesto que no hay contacto corporal, físico, entre el autor y la víctima. Tenemos otro grupo de delitos, como ejemplo el 119, primero, segundo y tercer párrafo del Código Penal, donde se parte justamente de la hipótesis contraria, que necesariamente tiene que haber un contacto sexual. Si no hay contacto físico entre el autor y la víctima, no se configura el abuso sexual. Desde el punto de vista, entonces, de una política criminal racional, cuando yo quiero sancionar estos delitos, debería ser, desde el principio de proporcionalidad,
deberíamos tener en cuenta que el bien jurídico protegido, y ahora vamos a ver en qué consiste el bien jurídico protegido, que este es otro de los problemas, o por lo menos más que un problema necesita una explicación, claramente que la afectación directa de lo que es en el caso de los menores de edad, puede uno hablar de indemnidad sexual, integridad sexual, el libre desarrollo psicofísico, digamos, sexual de una persona menor de edad, es decir, se parte del principio de progresión respecto de esa tutela. En estos casos, si hay un abuso sexual, es decir, contacto entre el autor y la víctima, claramente ese delito debería ser reprochado, castigado con mayor pena, que si no hay ese tipo de contacto, ni siquiera hay un contacto físico o inmediato, sino que ese contacto, como el grooming, se da a través de una plataforma digital. Este es uno de los primeros problemas que tenemos que tener en cuenta. Si no se tiene en cuenta esta idea de que cuando hay contacto sexual, donde se afecta con mayor gravedad el bien jurídico protegido, es donde se merece hay necesidad y merecimiento de mayor reproche punitivo, en el caso de no lo haya, no podemos equiparar como si fuera el abuso sexual simple, el párrafo primero del 119 al 131 del Código Penal. Acá es donde, digamos, hay una falla, por lo menos desde el punto de vista cuál es la política criminal que uno quiere atender acá. La segunda cuestión que uno tiene que tener en cuenta es que cuando hablamos de bienes jurídicos, cuando se habla de integridad sexual, en realidad este bien jurídico es un bien jurídico complejo, porque abarca distintos aspectos, estados y valores, ¿no?, tutelados bajo el ropaje de lo que denominamos generalmente integridad sexual. Cuando se trata de mayores de edad, mayores en principio, porque tenemos una gradación, si ustedes ven el 119, menores de 13 años, digamos, lo que se tutela es la integridad sexual y la indemnidad sexual, o esa libertad psicosexual, biológica sexual que tenemos que proteger respecto de los menores de edad. Pero después de esa edad, vamos a ver que hay una gradación en cuanto a la tutela penal, porque a partir de los 13, 14, 15, etcétera, lo que se tutela ahí es la autodeterminación sexual. Es decir, partiendo del principio de autonomía, que es uno de los principios básicos de nuestro sistema constitucional, del Estado de Derecho, lo que se protege ahí es la autodeterminación sexual de la persona. Esa autodeterminación sexual se protege de manera distinta. ¿Por qué? Porque fíjense que es verdad, yo después de los 13 años puedo poner en juego, digamos, mi trato sexual con un tercero, pero si hay una diferencia etaria muy importante y eso se traduce en un abuso de la situación de la inexperiencia que tiene esa persona, tenemos como respuesta, ¿no?, el delito, ¿no?, que ya está regulado cuando se presenta este tipo de desventaja, ¿no?, una suerte de abuso sexual, pero basado en la situación de vulnerabilidad que se encuentra la víctima, que si bien puede poner en juego su trato sexual, no lo puede hacer de manera independiente. Hay limitaciones. En el caso del estupro me refiero. En el 131 pasa lo mismo. Fíjense, menor de 18 años. Entonces, la pregunta es, una persona que tiene 17 años, que está de novio, ¿no?, es el caso que siempre doy, ¿no?, está de novio con su compañero, último año del secundario, que cumplió 18. Y el novio, 18 años, le pide a la menor, que tiene 17, que le mande una foto desnuda, o que una pose sexual, etc. Y esto lo descubre el padre, que está en contra de esa relación, o la madre, que está en contra de esa relación. Y hacen una denuncia por 131 del Código Penal, por causa de grooming. ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué hace el fiscal frente a este tipo de denuncias? Porque, digamos, tenemos una persona mayor de edad, 18, que utiliza un medio electrónico, ¿no?, para pedirle a una persona menor de edad, en este caso 17 años, que le mande una foto desnuda. Que ahí el hecho de mandar una foto desnuda uno lo puede ver incluso desde el punto de vista del 128 del Código Penal, o sea, la producción de material de abuso sexual infantil. El 128, como el 129, como el 131, que yo expliqué, que son delitos sexuales que se caracterizan porque no existe el contacto físico, el contacto inmediato entre el autor y la víctima, tiene otra particularidad. Sobre todo el 131 y el 128
está tutelando, aparte de la dimensión individual, es decir, cuando hay una denuncia penal vamos a tener una víctima en concreto, una persona menor de edad que fue contactada telemáticamente por un adulto, y que supongamos que ese adulto le pide que mande una foto desnuda, o que cuando nos encontramos que te voy a dar, etcétera, cualquier tipo de frase que pueda ser entendida en el marco de una frase sexual. Pero vamos a tener en cuenta qué cosa, es a la víctima concreta. Pero el 131, como el 128, también encuentran una justificación político-criminal de esa incorporación en el Código Penal en una idea matriz, en una idea que yo denomino dimensión social. Que lo que está pensando el legislador como política criminal a largo plazo es la de tutelar a los menores de edad, en general víctima hipotética, respecto de los abusos y lo que se llama explotación sexual. ¿Por qué? Porque el grooming, por lo general, se presenta como un delito preparatorio, ¿no? Pero siempre el grooming, como delito preparatorio o delito de ingreso, en definitiva, es el acceso a la comisión de otros delitos. Específicamente el más grave, el abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Fíjense que ahí tendríamos que determinar, porque uno podría decir, bueno, pero espere un minuto, quiere afectar la integridad sexual de la misma. Sí, si es menor de 13 años no hay ningún problema. Ahora, si tiene 17 años y ya puede consentir relaciones sexuales, ¿yo afecto a la integridad sexual? Si yo me comunico con una menor que tiene 17 años, que si yo estoy cara a cara, supongamos yo tengo 18, ojalá tuviera, pero no los tengo, tuviera 18 años, o sea, si estoy en un bar, puedo tener una relación sexual consentida, desde el punto de vista del derecho penal no tendría ningún tipo de relevancia, pero si esto yo lo hago mediante un medio telemático, sí tiene relevancia punitiva. O sea, fíjense, el fiscal podría acusar a esta persona de 18 años, 19 años, de un contacto telemático con un menor de edad, y lo que podría decir la defensa es, discúlpeme, el 131 dice que el propósito que tiene que tener el autor es cometer un delito contra la integridad sexual de la misma, pero acá en definitiva todo va a depender del consentimiento. ¿Cuál es, digamos, el delito que quiere cometer si en definitiva esta persona puede consentir relaciones sexuales? Claramente que el 131 por lo general se clasifica como un delito informático, como un ciberdelito. Previo a eso, ustedes me deberían preguntar, bueno, pero ¿cuál es la clasificación que se tiene en cuenta y por qué el grooming sería un delito telemático? Acá hay que hacer una especificación muy clara. Cuando uno habla de cibercriminalidad, hay una acepción que es amplia y una acepción que claramente es mucho más restrictiva. Cuando uno habla, en realidad, propiamente dicho, de ciberdelito, lo que se está refiriendo son aquellas conductas disvaliosas que por lo general se pueden dar en un medio telemático, de hecho así se dan, pero que afectan ¿qué cosa? Afectan la integridad, el funcionamiento, ¿no?, del sistema informático en sí, todo lo que se llama almacenamiento, transmisión de datos, etc. Cuando yo, por ejemplo, utilizo lo que es el daño informático, afecto el funcionamiento de una plataforma digital mediante un malware, ahí es un delito informático. ¿Por qué? Porque lo que se tutela es la integridad del sistema. En cambio, cuando vemos el grooming, lo que se está tutelando no es la integridad de ningún sistema informático, lo que se está tutelando acá es la integridad sexual de los menores de 18 años, como delito anticipado. Entonces, en una clasificación amplia, cuando el medio utilizado, ya no el fin tutelado por la norma, sino el medio utilizado es un medio informático, podemos tomar la licencia de denominarlo como un ciberdelito. Por eso generalmente el 128, el 129, que es exhibiciones obscenas, también podría ser clasificado como un delito informático. Si alguien utiliza una plataforma, supónganse que estamos en esta conversación a través de esta plataforma digital y alguien se desnuda. Entonces, automáticamente también se puede cometer las exhibiciones obscenas a través de medios telemáticos. El 128 se comete por lo general hoy en día, por el avance y el progreso tecnológico, a través de estos medios telemáticos, y el grooming necesariamente debe realizarse dentro de lo que es un canal digital, dentro de lo que es un medio de transmisión electrónico. Si no, no se tipifica esta conducta. ¿Qué es lo que quiso el legislador en el 131 proteger? Lo que el legislador apuntó en este caso es vamos perfilando el bien jurídico protegido para después digamos, tener en claro qué es lo que qué conductas ingresan dentro del ámbito de aplicación de la norma y aquellas que quedan extramuro.
¿Qué es lo que quiso proteger acá el legislador? El legislador claramente quiso proteger a las personas menores de edad. ¿Respecto de qué? Respecto de ciertos contactos telemáticos que por lo general están auspiciados por el anonimato. La peculiaridad que tiene Internet hoy en día, o las redes telemáticas, es el anonimato. O sea, yo no sé con quién estoy hablando. El menor de edad, cuando se contacta con otra persona, puede estar pensando que es otro menor de edad, que es un compañero en un colegio, que es amigo de un amigo, etc. Pero no sabe realmente si se trata de una persona mayor de edad. Muchas veces el autor de este tipo de delitos utiliza también un lenguaje particular. Utiliza un lenguaje, digamos, como menor de edad, etc. Y el grooming también reconoce etapas. La primera etapa es la de ganarse la confianza del menor. El grooming parte necesariamente de ganarse la confianza del menor de edad. Una vez que está ganada esa fase de ganarse de la confianza, aparece el abuso de esa confianza. ¿Cómo se produce? Bueno, generalmente pidiéndole algún tipo de fotografía, etcétera, o él poniendo perfiles falsos de un menor de edad, por ejemplo, perfil de un chico que tenga menor de 18 años con uniforme de colegio que no corresponde a su imagen, utilizar ese tipo de lenguaje, mandar fotos de una tercera persona, etcétera, que aparezca como si fuera él, es decir, él asume una identidad digital falsa. Nosotros eso todavía no lo tenemos regulado, pero podríamos regularlo, aparte del grooming, castigar el tema de asumir identidades, ¿no? Lo que se llama la asunción de una identidad en materia digital, robo de identidad, que también como se lo denomina, que también sería un acto preparatorio, auspiciado bajo el modelo de anticipación, pero en definitiva lo que tendría esa necesidad de regular ese tipo de conductas, tendría una finalidad político-criminal muy clara, que es evitar no solamente posibles abusos o atentados sexuales respecto a menores de edad, sino también cometer delitos patrimoniales, llámese estafas, defraudaciones, etc. Entonces, volviendo a lo que es al tema del grooming, yo les voy a hacer ahora, vamos a pasar di más o menos los lineamientos, ¿no? El bien jurídico tutelado es el normal desarrollo psicobiológico sexual de los menores de 18 años. A esto tenemos que sumarle que el 131 se justifica, recuerden, desde el aspecto de la tutela de menores de edad contra el abuso y la explotación sexuales. Esto uno lo tiene que ver dentro de lo que es la política criminal que vinculada o asociada, si ustedes quieren, a lo que es la trata de personas, 145 bis y 145 ter. Porque la trata de personas también aparece bajo este modelo de anticipación, donde yo capto a la persona, le ofrezco a la persona, la traslado, ¿para qué? Para después ingresarla dentro de lo que es la explotación, ya sea laboral, sexual, etc. Entonces, cuando uno lee el 131, tiene que también estar viendo al 145 bis y 145 ter, si bien responden a bienes jurídicos distintos, porque acá estamos viendo la indemnidad sexual del menor, y allá en el 145 bis y 145 ver lo que estamos analizando son las situaciones de vulnerabilidad que promueven que la capacidad de decisión del sujeto esté restringida o esté anulada, pero fíjense que hay una correlación, porque generalmente cuando hablamos de abuso y explotación sexual de menores de edad, llámese a través del 128, etcétera, lo que estamos mirando ahí claramente son actos que están relacionados con lo que es un delito organizacional. El delito, digamos, del 128, el grooming como acto preparatorio para cometer delitos de abuso sexual, etcétera, y el 145 bis y ter, todos ellos tienen un común denominador. Ese común denominador es la política criminal que lucha contra lo que son las asociaciones o organizaciones criminales. Es decir, estos delitos hay un trasfondo en donde uno no tiene que ver, en este caso, el árbol, sino que tiene que ver el bosque. Lo que se quiere castigar, más que hechos individuales, lo que se quiere castigar, o la política está orientada, como está orientada de hace 20 años hasta acá, desde los atentados del 2001, a castigar actividades desarrolladas por organizaciones criminales. A eso apunta, digamos, la política criminal en el siglo XXI, a castigar ese tipo de organizaciones. Entonces, particularidades que ya hemos dicho, falta de contacto sexual. ¿Qué pasa si hay contacto sexual? ¿Se sigue aplicando el grooming o no? Si el sujeto se contacta sexualmente contacta telemáticamente con el menor y arregla una cita, y después de esa cita abusa del menor, ¿se aplica también el delito de grooming? Por lo general lo que se dice es que el delito de grooming, como bajo el modelo de preventivo y el modelo de anticipación, el grooming lo que quiere evitar es el abuso. Ahora, una vez que se consuma el abuso, digamos, no hay independencia normativa, sino se trata de progresividad delictiva. Si hay abuso sexual, entonces ese contacto telemático va a quedar incorporado al injusto penal
¿no? A lo que ya castiga el 119, tercer párrafo, si hay acceso carnal, o en el caso del segundo párrafo, si hay sometimiento sexual gravemente ultrajante. Quedaría ya incorporado, no tiene independencia normativa. Respecto de la condición etaria, menor de 18 años, fíjense que no establece ningún tipo de diferenciación. Criticable, ¿qué sería acá? ¿Por qué el legislador apela a la condición etaria? ¿Qué pasa con las personas que son mayores de edad pero son incapaces? O sufren algún tipo de discapacidad, ¿no? O tienen capacidades diferentes, también como se denomina. ¿Por qué tiene que ser la condición etaria? ¿No debería ser también aquella persona que puede llegar a tener algún trastorno, etcétera, que haga inválido cualquier tipo de consentimiento? Entonces acá faltaría, a mi juicio, incorporar también a las personas que, siendo mayor de edad, no pueden prestar un consentimiento válido. Medios telemáticos, digo, hay una diferenciación en nuestra legislación, justamente la anglosajona. La anglosajona prevé también la suerte de este contacto que no sea solo telemático, sino que también sea en la calle, en la escuela, en el club, etc. La legislación española, por ejemplo, menores solamente de 13 años. ¿Por qué de 13 años? Porque en la legislación española los menores de 13 años no tienen capacidad de consentimiento, el consentimiento es eficaz, es ineficaz. Entonces, como no es eficaz, lo que tienen en cuenta es que después de 13 años, digamos, ahí habría una autodeterminación sexual del menor y uno podría suponer que ningún ataque que uno pueda hacer respecto de un menor de edad de 13 años sería típico. A mi juicio, me parece que debería ser menor de 18 años. ¿Por qué? Porque el grooming, en definitiva, y por eso hay que entender, digamos, a mi juicio, cuáles son los presupuestos normativos de esta figura. El grooming, digamos, se construye sobre la idea, sobre todo del medio informático, el medio digital que yo utilizo. Y lo que se construye en el caso del grooming es cuando el autor abusa, digamos, del anonimato propio de Internet. Entonces, a mi juicio, digamos, menor de 18 años, si uno quiere proteger realmente de manera integral respecto de los abusos o de la explotación sexual de los menores de 18 años, me parece que el grooming en ese sentido no tendría que haber una limitación etaria. La limitación etaria muchas veces pasa porque hay muchas conductas. Imagínense hoy los nativos digitales, cualquier menor de edad que esté en el secundario, en realidad todos los días se plantean no solo el problema del grooming, el tema de mandar una foto desnudo, a lo que se llama el sexting, que nosotros no lo tenemos regulado, el sexting comunitario, etc. Fíjense que hoy Internet se utiliza para todo, se utiliza para el acoso digital, el hostigamiento, mandar material de abuso sexual infantil entre los propios menores, 17 años, etc. Con lo cual, a mi juicio, me parece que menor de 18 años es una medida apropiada. No, habría que analizar en el caso concreto si se trata, como yo dije, del novio de 18 y la novia de 17 años, la denuncia del padre, si en realidad, si yo tengo en cuenta estos presupuestos, claramente no hay anonimato, hay una relación ya sentimental establecida o previamente establecida entre ellos, con lo cual no integraría, digamos, el ámbito de aplicación de esta figura. O sea, sin necesidad de hacer una reforma diciendo que sea menor de 16, yo puedo tutelar a los menores de 18 años de manera efectiva y haciendo una interpretación armónica de cuáles son los fines de aplicación de esta norma, o qué es lo que esta norma quiere en definitiva castigar. Que lo que quiere castigar son los contactos anónimos, no los contactos entre conocidos o donde hay una relación preexistente. Después puede dar lugar, yo sé que está muy interesado el tema de la violencia de género, puede dar lugar a una situación de violencia de género también. O sea, el de 18, 19 años que digamos, vulnera los derechos de la mujer, en este caso encima menor de edad por su condición etaria, etcétera, o cualquier tipo de situación de vulnerabilidad que se pueda dar. Luciana, ahora ya te permito, déjame que avance un poquito más, porque quiero ver, por eso, digo, la reforma lo que debería ser un poquito más específica para respaldar, digamos, el principio de taxatividad legal. Pero en cuanto a la condición etaria, me parece que es adecuado, ¿no? que sea una tutela menor de 18 años, en función de lo que quiere castigar este delito. De lo que quiere castigar este delito, que son los contactos telemáticos anónimos, cuando la víctima, menor de 18 años, no sabe o piensa que está hablando con un menor de 18 años, o que está hablando con una persona específica cuando en realidad no lo es. Desde el punto de vista de la autoría y del sujeto activo, puede ser cualquier persona.
Las dudas que se plantean es cuando también es menor de edad. Cuando también es menor de edad. Y yo creo que ahí sí se podría hacer una reforma respecto de la autoría. O sea, que el autor debería tener mayor de 18 años. Para no castigar conductas que se están dando diariamente y que, en definitiva, pertenecen a nuestro entorno cultural, tecnológico-cultural, donde los menores realizan actos que uno puede entender que pueden tener cierta relevancia típica. Pero para evitar eso, uno debería exigirle que el autor también sea mayor de edad. Si es menor de edad, no, digamos, no necesariamente debería haber una respuesta punitiva. Claro que habría que ver cada uno de los casos, ¿no? Por eso digo, la técnica legislativa debería ser mejor. En el sentido, por ejemplo, que el grooming tiene que basarse cuando una persona abusa de la confianza o se basa en el anonimato o adopta perfiles falsos para engañar a la víctima. La idea del grooming relacionada con lo que es el engaño suficiente del 172 del Código Penal me parece por lo menos una propuesta interesante para tener en cuenta, porque acá lo que importa es el engaño. Si yo sé con quién estoy hablando y sé que es un compañero mío del colegio, digamos, difícilmente uno eso lo pueda catalogar como grooming. Formalmente sí, pero sustancialmente cuando analizo a la luz del bien jurídico tutelado, esa conducta debería quedar fuera, extramuros del ámbito de aplicación de la norma. Vayamos. Consumación. ¿Cuándo se consuma? ¿Se consuma solamente cuando contacta a la víctima menor de edad? No. Porque el contacto, si no hay una ultraactividad, sería todavía atípico. Sería un acto preparatorio. ¿Cuándo se consuma? En realidad acá hay una discusión si es un delito de mera actividad o es un delito de resultado o de resultado de peligro. En realidad, se consuma cuando, existiendo ese contacto telemático, el sujeto activo, el autor, el perpetrador sexual en este caso, lo vamos a mencionar así, sí le hace la propuesta de que le mande alguna imagen, algún archivo de imagen o video desnuda, etcétera, o intenta algún tipo de contacto físico con esa persona. No se requiere claramente que se materialice esa finalidad, ¿no? Basta la última intención. Si se materializa, entendemos que no se aplica el grooming, sino que por el principio de consunción se aplicaría directamente el delito de abuso sexual más grave, ¿no? El delito de abuso sexual con acceso carnal, si fuera el caso. Fíjense que el simple falseamiento de datos tampoco sería suficiente. De acuerdo a como nosotros hemos regulado, si uno asume un perfil falso y descubrimos que es un perfil falso, digamos, si la policía interviene, entre otras cosas, método de investigación a través de lo que se llama el agente encubierto informático, recuerden que la 27.319 para delitos complejos introduce la posibilidad de recurrir, que el fiscal le solicite al juez la designación de un agente encubierto, que en el caso del grooming debería ser de un agente encubierto informático. ¿Por qué? Porque detectado ese contacto telemático con una persona que se supone que tiene un perfil falso, etcétera, ante la denuncia de los padres o ante la denuncia de la propia menor, que alguien la está contactando y le está pidiendo algún tipo digamos, de material, de contenido sexual, entonces ahí podría operar el agente encubierto informático, hacerse pasar por la menor, descubrir, por ejemplo, no, muchas veces es difícil, por ejemplo, si es por WhatsApp, es muy difícil determinar dónde está. Si yo tengo un contacto telemático a través de otra plataforma y puedo determinar cuál es la IP, bueno, están los medios tradicionales para investigar cuál es la IP, dónde está el domicilio, donde se presta el servicio. Pero ¿qué pasa si es a través de WhatsApp? Si es a través de las redes sociales. No siempre es fácil determinar. Entonces, la importancia de introducir el agente encubierto informático obedece a que, por ejemplo, hagamos el contacto, ¿dónde nos juntamos? Y en el momento donde se junta, en una confitería, etcétera, en una plaza, etcétera, proceder a la detención de este sujeto como perpetrador sexual desde el punto de vista claramente del grooming. Yo voy a avanzar, quiero avanzar. Les traje algunos fallos, ¿no? Juzgado correccional de Bahía Blanca, este es un fallo del 2015, ¿no? Se contacta, ¿no? El acusado se contacta con dos menores a través de Facebook, por ejemplo, usando un seudónimo, los invita a encontrarse en un hotel donde se aloja, ¿no? En ese caso ya claramente se perfila el grooming, ¿no? Cuando uno le invita a dos menores de edad a un hotel, las invita a cenar y enseguida les ofrece dinero, que sería el principio de lo que podría ser una corrupción de menores, ¿no? El hecho de ofrecerle dinero a menores de edad para mantener sexo, claramente ahí se da el delito de grooming. Lo mismo cuando intenta concertar alguna reunión para cometer un delito sexual, etcétera. Esto de la cámara
Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, de la misma Cámara cuando un policía envía a un menor mensaje de WhatsApp con comentarios digamos, y sugerencias de tenor sexual, ¿no? Generalmente se plantea un problema de la competencia. ¿Quién es el juez, digamos, competente? Porque, a ver, si es dentro de la provincia de Buenos Aires, claramente hay distintas jurisdicciones. Entonces habrá que ver quién es el juez penal y en qué jurisdicción se da. Puede ser que el cibernauta, el autor nuestro, esté, por ejemplo, en Mar del Plata, por dar un ejemplo, y la víctima se encuentra en Bahía Blanca. Entonces, el problema es determinar cuál es el juez que interviene, el juez penal con competencia penal que interviene. Por lo general, acá lo que se tiene en cuenta en este tipo de delitos responden a la idea de los delitos a distancia, donde el desvalor de actos se realiza, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, el hecho de enviarle mensajes con contenido sexual, pero el delito de peligro, digamos, de resultado de peligro, de poner en riesgo la integridad sexual de la menor, se produce, ese desvalor de resultados se produce en Bahía Blanca. Acá la Corte tiene lo que llama la doctrina de la ubicuidad, que frente al delito de distancia, lo que se va a tener en cuenta es un principio procesal. ¿Dónde es más fácil investigar el hecho? Por lo general, uno podría sostener acá, y sería lícito sostener, que el juez con jurisdicción debería ser en donde tiene domicilio la víctima. Porque va a ser, primero, recuerden por qué. Tenemos la ley de víctima, 27372, Derechos y Garantías de la Víctima. Y uno de los derechos y garantías de la víctima justamente es crearle el menor problema posible o evitar la revictimización secundaria. Entonces, imagínense que la víctima tenga que trasladarse de Bahía Blanca a Mar del Plata cada vez que el juez la cite. Eso ya sería un inconveniente que sería, digamos, acrecentar ese proceso de revictimización. A mi juicio, en estos casos, el que sería juez competente a los efectos de asegurar los derechos de la víctima, y sobre todo menor de edad, la ley de víctima, recuerden, si bien tiene alcance nacional, promueve distintas reformas en los códigos procesales penales. El Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires también regula los derechos de la víctima, pero la situación de vulnerabilidad, la condición etaria que tiene la víctima, debería entonces inclinar la balanza para que sea el juez con jurisdicción en la localidad donde se encuentra la víctima la que tenga que investigar. No vamos a llegar a ver todo. Sí quiero ver un caso que me parece que... Yo les voy a dejar las diapositivas, así que... un caso que lo resolvió el Tribunal Superior de Córdoba, Cariñano se llama, que hay dos cosas que me parece interesante analizar, relacionados con el grooming y la posibilidad de delitos conexos. Supóngase que una persona se pone en contacto telemático con un menor de edad, abusa de su confianza, se gana su confianza, abusa de su confianza, le pide videos de la víctima en situaciones claramente en poses eróticas o realizando algún tipo de conducta, se mandan y una vez que se lo mandan, revela su propósito y le dice, bueno, si vos no haces lo que yo te digo de ahora en adelante, lo que voy a hacer, le voy a mandar todas estas imágenes de videos o archivos a tus padres, a tus conocidos, etc. Entonces ahí la menor de edad o el menor de edad se encuentra constreñido, ¿no?, en cuanto a su libertad, y este sujeto le solicita que mediante una comunicación telefónica a través de WhatsApp, vamos a hacerla simple, a través de lo que es el WhatsApp, etcétera, a través del video, la víctima cometa, se masturbe adelante, digamos, mediáticamente, adelante de él, ¿no?, online, digamos, sincrónicamente. Entonces, yo ahí cito que hay un fallo, esto está publicado en noviembre del 2018 en el suplemento de Derecho Penal, del cual soy director. Hay un fallo del Tribunal Correccional de Bruselas que frente a este tipo de conductas que se inician como grooming, pero que después pasan directamente al abuso sexual, ha considerado, de acuerdo a su legislación, que desde ya claramente es muy amplia, esa no responde a un principio de taxatividad, el 375 del Código Penal de Bélgica, es muy amplio, y se posibilitó que se cometa violación a través de Internet. O sea, los tocamientos o la introducción digital en alguna en este caso de la vía vaginal de la víctima, fue considerado un caso de violación a través de Internet. Nosotros tuvimos un hecho parecido con distintas o múltiples víctimas que fue resuelto, esperen que ahora les pongo, acá está, que fue resuelto Carignano en el 2020, donde una persona se comunicaba
mediante perfil falso, etcétera, con distintas menores de edad de la misma jurisdicción, y una vez que las menores, abusando de su confianza, las menores enviaban este tipo de material a este sujeto, a quien pensaban que era una persona menor de edad, de su edad, por lo menos en su condición etaria, las obligaba a masturbarse, ¿no?, mediante este tipo de reuniones sincrónicas online. Primero, viene condenado por el delito de abuso sexual mediante sometimiento sexual gravemente ultrajante, segundo párrafo del 119 del Código Penal. Desconozco si el fiscal intentó hacer una imputación por el tercer párrafo, es decir, con acceso carnal. Digo esto porque recuerden que en materia de delitos sexuales, específicamente el 119, tercer párrafo, regula hoy en día lo que es la violación impropia. La violación impropia se diferencia la violación propia, órgano sexual masculino, penetración vaginal, anal, bucal. Lo que antes era la fellatio oral, que era para algunos tratada como un caso de sometimiento sexual gravemente ultrajante, ahora con la reforma no cabe duda que es una de las vías idóneas para cometer el acceso carnal con el órgano sexual masculino. Pero también regula la última reforma lo que son las violaciones impropias, es decir, cuando el autor no introduce el órgano masculino por cualquiera de estas tres vías, sino que introduce parte del cuerpo o algún objeto o instrumento por la vía vaginal o la vía anal. Por esas dos vías se comete lo que se llama la violación impropia. Ahora, la discusión de fondo es si, aún con esta regulación de la violación impropia, el 119, tercer párrafo, cuando define el desvalor de acto y el desvalor de resultado en este caso, es posible incorporar cuando es la propia víctima, a instancia del autor, la que realiza una penetración digital, es decir, se masturba, a instancia siempre del autor. Yo acá no sé si el fiscal acusó por esto, sé que venía condenado y el Tribunal Superior de Justicia confirmó esa condena por el segundo párrafo de 119. A mi juicio, si uno intentara, frente a un caso de grooming, que se inicia como grooming y que después determina en un caso de abuso sexual, en este caso con penetración digital por parte de la propia víctima, coaccionada o a instancia, digamos, de las directivas dadas por el autor, a mi juicio no se podría aplicar el tercer párrafo, porque el tercer párrafo, aunque hable de violación impropia, está pensando siempre que el sujeto activo, autor, es el que realiza la penetración. No está pensado, como hipótesis, que sea la propia víctima coaccionada la que realice esa conducta autorreferente sobre su cuerpo con claro contenido sexual. ¿Qué debería pasar? Debería reformarse el 119 y incorporar dentro de los casos de violación impropia, cuando la propia víctima es obligada, coaccionada por un tercero, ¿no?, en este caso el autor, a realizar ese tipo de conductas. Ahora bien, ¿es correcta la calificación que se dio de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante? Y ahí claramente se plantean algunas cuestiones. La primera es que si yo utilizo el grooming como vía para atacar la integridad sexual o la indemnidad sexual de los menores de edad, en este caso eran todas menores de edad las víctimas, lo que yo tengo que tener en cuenta es, porque muchas veces uno parte, bueno, ¿se afectó la integridad sexual? Sí, se afectó. Entonces, como se afectó, ¿no?, esto es un proceso lógico que en realidad lo que conduce es una analogía. Yo parto de lo que quiero tutelar y si afirmo que se afecta al bien jurídico tutelado, entonces afirmo que esa conducta podía, por analogía, se aplica la analogía, tertium comparatio se llama esto, se aplica la analogía y dice, bueno, pero esto sería un sometimiento sexual gravemente ultrajante. El problema del sometimiento sexual gravemente ultrajante es, primero, que no es una categoría autónoma, sino que en realidad, uno cuando lee el 119, el primer párrafo es el que regula lo que es el abuso sexual, en función de la condición etaria, los medios comisivos, etc. El segundo párrafo, sometimiento sexual gravemente ultrajante, parte de la idea de que ese abuso sexual, por su modalidad o por su duración, tiene que ser castigado de manera más grave porque afecta en mayor medida el bien jurídico protegido, y el tercer párrafo es con claramente el abuso sexual, que consiste en ya sea la violación propia con conjunción órgano sexual masculino por alguna de las vías tipificadas de la víctima, o la violación impropia. Es decir, el segundo párrafo no tiene autonomía normativa, es una forma agravada, modalidad agravada del primer párrafo. El problema es que el párrafo primero, el 119, parte del paradigma que yo les dije,
de que en el abuso sexual tiene que haber contacto físico entre el autor y la víctima. Si este paradigma es correcto, que tiene que haber contacto físico entre el autor y la víctima, el segundo párrafo, que agrava ese contacto físico entre el autor y la víctima, tiene que partir del mismo presupuesto. El problema es que el sometimiento sexual gravemente ultrajante aplicado en este caso es que no hubo contacto físico. Es verdad que el autor obligó o coaccionó a la víctima, pero claramente acá no hubo un contacto físico entre el autor y la víctima. La víctima fue obligada. Esto podría tener, sí, un correlato dentro de lo que podría ser un caso de coacciones, ¿no? No es que queda típico, claramente, pero esto nos invita a pensar en la necesidad de reformular ciertos tipos penales, no solo reformular el grooming, incorporar el sexting, incorporar el tema del robo de identidad, sino también en reformar el 119 para no hacerlo dependiente, digamos, del contacto físico entre el autor y el partícipe. Algunos autores dicen, bueno, pero en definitiva esto se podría resolver como un caso de autoría mediata, donde la víctima es utilizada a su vez por la coacción del autor como instrumento para lesionar su propio bien. Esta solución, primero, no me parece la más correcta, porque más allá de que yo aplique la autoría mediata o no, lo cierto es que lo que tengo que tener en cuenta por el principio de legalidad, cuál es la acción típica. No necesariamente la autoría mediata me permite a mí suplir los déficits normativos de cómo está regulado el 119 en nuestra legislación penal. En suma, bueno, esto son 4 y 10, me gustaría seguramente habrá algún tipo de pregunta, etcétera. Hay varias cosas como para discutir. Lo último, sí, con esto prometo que termino, es tener en cuenta esto. Nosotros vimos la parte de la política criminal, vimos cómo estaba regulado el 131, especificamos los presupuestos normativos, bien jurídico, sujeto activo, sujeto pasivo, hicimos las críticas, vimos los delitos conexos, con el 128 también se puede dar, digo, porque imagínense que si yo grabo esa masturbación por parte del menor y después la difundo, la distribuyo, también estoy cometiendo el delito de distribución de material de abuso sexual infantil. Puedo cometer, para algunos, el sometimiento sexual gravemente ultrajante, pero si yo difundo, aparte puedo cometer el 128 del Código Penal. Esos son los delitos conexos. Vayamos a aspectos procesales, brevemente. ¿Cómo se investiga este delito? ¿No? Primero, claramente, yo tengo que saber esa persona que está interactuando telemáticamente con el menor de edad, dónde se ubica físicamente. Lo primero que voy a determinar es desde el punto de vista de lo digital, si puedo, la IP, cuál es el servicio que está utilizando. Si es un servicio dinámico que está abierto, banda abierta, va a ser medio difícil. Supongamos, en el mejor de los resultados, que tengo una IP, digamos, estática, que pertenezca a un servicio que se le da a un domicilio en particular. Bueno, como cualquier tipo de delito informático relacionado con medios telemáticos, voy a poder allanar el domicilio. Supónganse que yo allano el domicilio o a través del agente informático, del agente encubierto informático, concerto una cita y cuando va a la confitería o a la plaza a reunirse lo detengo. ¿Qué es lo que se hace? Secuestrarle los dispositivos electrónicos, celular, computadora si fuera en la casa, etc. Pero tenemos que tener ciertas cuestiones. Primero, la normativa procesal regula lo que es la evidencia digital, regula lo que es la incautación. Esto no se trata de interceptación de comunicaciones, porque no hay ninguna comunicación. Yo lo que estoy haciendo cuando investigo el grooming o investigo el 128, etcétera, lo que estoy investigando son datos que están almacenados en un dispositivo electrónico. O sea, no se trata de un problema de transmisión ni de interceptación. Digo porque muchas veces cuando se tiene este tipo de discusiones, los fiscales, ante la anomia, es decir, ante la falta de un dispositivo procesal específico, aplican la analogía diciendo, bueno, pero si puedo interceptar las comunicaciones. No. La interceptación de comunicaciones significa que esa comunicación se está teniendo, digamos, en ese momento está teniendo lugar. Ahora, cuando yo tengo los archivos de imágenes y videos almacenados en mi dispositivo portátil, en este caso en smartphone, etcétera, ahí claramente que no se da un tema de interceptación. Primer déficit que uno puede ver en general, salvo algún código como el Código Penal de Corrientes, el Código Penal de Tucumán, que prevén la evidencia digital, por lo general los códigos no prevén el tema de la evidencia digital. Cuando hablo de evidencia digital no me refiero solamente a lo que es la incautación de datos, porque fíjense que a diferencia de otro tipo de prueba, cuando yo secuestro el celular con orden judicial
siempre tiene que estar presente el orden judicial, secuestro el celular del imputado, se trabaja en lo que se llama una copia espejo. Nunca trabajo sobre los datos que están almacenados. Hago un backup de toda la información que a mí me interesa. No voy a entrar en el problema de los algoritmos, del hash value, etc. Pero imagínense que yo no puedo ingresar a todo. No es que secuestro y puedo requisar, digamos, todo el contenido, incautación de datos de todo lo que está ahí. No, no, no. Usted lo que va a tener en cuenta son las comunicaciones, por ejemplo, por WhatsApp, si la vía fue WhatsApp, y respecto de esa persona, usted no está habilitado a ver todas las comunicaciones que tuvo esa persona, toda la información que tenga asociada en el WhatsApp con otras personas, sino investigar a esta persona individual que fue la denunciante, o la víctima en este caso. Entonces, fíjense los problemas que se plantean. Pero imagínense que yo tengo que hacer un monitoreo de datos, o tengo que hacer cualquier tipo de seguimiento electrónico. No lo tengo regulado. No tengo regulado, ni siquiera tengo regulado el uso de programas malware para detectar de dónde es esa comunicación, de dónde se produce esa comunicación a través del programa que me activa dónde se está, de dónde es digamos, el ordenador o la terminal. Así que tenemos un gran problema hoy en día con la legislación procesal penal. ¿Por qué no puedo aplicar la analogía? Simplemente porque, si bien hay muchos que dicen que las normas procesales no están sujetas al principio de legalidad, en realidad esto no es cierto. Porque las normas procesales que se refieren a los medios de prueba, lo que están reglamentando es la Constitución, el artículo 18 de la Constitución. Es decir, son normas procesales de índole y naturaleza constitucional. Y por el 33 de la Constitución, yo no podría aplicar la analogía, porque en definitiva, si me está protegiendo la privacidad de las comunicaciones, digamos, la privacidad del domicilio, la privacidad de los papeles privados, etcétera, y yo a través de una norma procesal lo que hago es frustrar esa finalidad y digo, bueno, por analogía yo puedo, el juez, sí es verdad, no tenemos ninguna norma de evidencia digital, pues bien, la creamos, porque hay principio de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria, digamos, no es, en definitiva, libertinaje probatorio. Se tiene que dar en un marco donde estén los medios probatorios debidamente regulados. Yo no puedo aplicar analogía acá, porque si aplico la analogía lo que hago es disminuir la garantía y el derecho constitucional, y en realidad por el 33, que es donde se regula el pro homine, ahí está regulado el pro homine, la reglamentación que se haga de estos derechos y garantías nunca puede ir en contra de lo que establece el 18 de la Constitución, de la amplitud en una interpretación dinámica de lo que establece el 18. Entonces, algunos fallos. Ryler versus California, este es un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que resolvió dos casos, Ryler y Bury, que lo traigo a cotación porque, ¿qué pasa? Se produce la detención. Ahora, ¿la policía puede secuestrar el celular y empezar a revisar el celular? No, necesita orden judicial. Una vez que está detenido, digamos, no hay motivo de urgencia, y eso, aparte, lo que se puede producir es que con esa manipulación yo termine por eliminar o afectar los datos que después tengo que ser utilizados en lo que se denomina la famosa cadena de custodia. Después utilizar esos datos que están almacenados en el celular, si yo los puedo, digamos, contaminar o los puedo dañar de alguna forma, después no me va a servir como prueba útil. Por eso, cuando en materia de evidencia digital se trabaja sobre copia, no se trabaja sobre originales, se trabaja sobre copia. Bueno, voy a terminar acá. Me parece que, calculo que hay alguna pregunta, aparte de cuándo terminamos, digo, que debe ser seguramente una de ellas, pero digo, en general quedo, digamos, si querés, podemos sacar podemos sacar ahí, Fernando, el PowerPoint y directamente quedo ya sujeto, digamos, a las preguntas que quieran hacer o a las sugerencias. Desde ya, muchas gracias a todos. Había una doctora que quería hacer preguntas. Sí, yo justo quería terminar con el tema y ahora sí, ahora por favor. Igual me parecía muy interesante, ¿no? Porque además no sabemos si es hombre o mujer la persona. Me acordaba de eso, de alguna charla tuya, que la otra persona no solamente que no se sabe si es mayor, si es menor, que no se conoce su identidad, muchas veces se hacen pasar por mujeres y son hombres. Claro, también. Sí. El tema del anonimato, no es el problema que uno tiene con los delitos informáticos en general, que posibilita el anonimato. Sí, tal cual. Y también lo que decías que me parece re importante, el tema que tengan en cuenta que no se puede tocar la evidencia como uno quiere, porque en los casos que vos nombraste terminan descubriendo un homicidio de una pandilla y en realidad lo habían tomado el teléfono para otra cuestión. Claro. Está esa doctrina, ¿no? Claramente de Riley y Bury que establece esa cuestión,
Pero si hay orden judicial y vos tenés la orden judicial para incautar esos datos o aplicar algún tipo de algoritmo para la búsqueda de datos en particular, y vos te encontrás, se llama principio de buena fe, o hallazgo fortuito, doctrina de hallazgo fortuito, te encontrás con la comisión de otro delito, vos lo que tenés que hacer ahí es automática parar. Supónganse que dentro de lo que es el grooming, encuentran que esta persona tiene en su celular imágenes, ¿no?, que se corresponden con material de abuso sexual infantil. O donde él es el autor del abuso sexual infantil, de algún pariente, etcétera. Que muchas veces esto pasa. Lo que uno tiene que hacer enseguida es ahí parar la búsqueda y solicitar la orden judicial diciendo que fue un hallazgo fortuito y que se requiere la orden judicial para poder ampliar si efectivamente esta persona cometió otro tipo de delito de orden sexual o de otra característica. Y también es muy interesante un caso español que vos comentás siempre de cuando una persona lleva su ordenador a arreglar. Claro, Y, trabajo rueda, ella llama trabajo rueda contra España, que ahí justamente una persona lleva su ordenador a reparar porque le funcionaba mal la placa de video, y el que repara se pone a revisar todo lo que son los archivos de imágenes y video y descubre que hay material relacionado con el abuso sexual infantil, realiza la denuncia, viene la Guardia Civil y en lugar de pedir la orden judicial, revisa la computadora y una vez que comprueba que efectivamente se encuentra ese tipo de material al cual aludía el denunciante, recién ahí le avisan al fiscal y el fiscal solicita la orden judicial. Si bien a nivel interno se rechazó la nulidad por violación de lo que es la privacidad, por no tener orden judicial, a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, trabajo rueda contra España, se declara que España violó el derecho a la intimidad de esa persona, porque lo que debería haber hecho es justamente solicitar la orden judicial, no que la autoridad, en este caso policial, haga una revisión de esos archivos. Digo, por eso la evidencia digital es muy compleja en el sentido, primero porque es inmaterial, segundo que tenés la posibilidad de corromperla, porque si vos sos un experto en materia informática, vos, por ejemplo, generalmente lo que debe hacerse es el procedimiento en el lugar, si es en el domicilio, en el lugar, porque hay digamos, sistemas que te permiten, digamos, eliminar esa información por vía remota, o incluso si vos la querés sacar del domicilio, automáticamente se activa un programa que te elimina toda la información que vos podés tener almacenada. Entonces, digo, la investigación siempre tiene que ser muy cuidadosa y trabajar, obviamente, sobre el modelo de espejo. Sí, no sé si la doctora que quería hacer las preguntas. Sí, yo justo Romina creo que se llamaba, a ver. En el afán de tratar de terminar, sí, creo que Romina, no sé si estará... No, incluso, o sea, es muy interesante porque así se ve claramente lo que vos explicabas del 33 de la Constitución Nacional con el 18, como uno tiene que ser muy cuidadoso en el momento de recolectar las pruebas y cómo no violar. Claro, pero vos sabés que nosotros esto en Cava digamos, se plantea muy seguido y en las discusiones, porque por lo general vos desde el punto de vista teórico, vos lo explicás, pero cuando lo querés llevar a la práctica y no tenés una ley procesal penal que acompañe los nuevos cambios, los nuevos desafíos, te encontrás que los medios probatorios están limitados. Entonces muchas veces se aplica la interceptación de comunicaciones de manera analógica para convalidar lo que en realidad es una incautación de datos. Entonces, vos necesitas una norma procesal que te establezca cómo tiene que, en estos casos, proceder el perito informático, porque aparte necesitas un perito informático para todo esto, para justamente conservar esa información y poder utilizarla en un juicio. Hay otras cuestiones, lo hemos hablado, de esto cómo se utiliza la prisión preventiva, porque también este tipo de delitos automáticamente genera un abuso de la prisión preventiva, basados en que como tienen que peritar todo ese material, necesitan tiempo, y generalmente lo que son los organismos o los gabinetes especializados, siempre hay limitaciones de recursos humanos y técnicos. Entonces los fiscales piden extensiones de prisiones preventivas, que muchas veces duran hasta un año, para investigar, por ejemplo, el caso del grooming o del 128, quiere investigar cuánto material hay en ese dispositivo electrónico. Entonces, si uno analiza el grooming y analiza el 128, que es el tema de distribución y difusión de material de abuso sexual infantil, se va a dar cuenta que por la cantidad de archivos que yo pueda tener, no agrava la conducta, por lo menos no la agrava en un sentido
en un sentido nominativo, y nominativo acá significa, no es que el tipo penal se agrava porque el legislador dijo, si el material es abundante, se aumenta la pena. En el 128 se aumenta la pena en el último párrafo si el menor retratado, representado, que aparece representado en esas imágenes de archivos o videos, es menor de 13 años, se agrava la pena en 1/3 del máximo del mínimo. Pero en el grooming no, vos en el grooming necesitas justamente bajar, por ejemplo, la conversación de WhatsApp, con esa, si vos haces un backup de esa, o haces una impresión, digamos, de pantalla de esa conversación, eso después es otro tema, cómo utilizar la impresión de WhatsApp dentro de si es una prueba documental o no es una prueba documental, porque tiene también sus bemoles. Entonces, por eso es necesario regular todo lo que se llama evidencia digital. También me gustaría que les cuentes de un caso de Bahía Blanca, que creo que terminó muerta la chiquita en un contacto de Facebook, ¿no? Y que a su vez cuando informa Facebook Estados Unidos, ven que en realidad la persona que termina matando a la chiquita de 13 años, que recién iba a primer año del colegio, creo, Sagrado Corazón, justamente cómo aparecían otros hechos, pero que no los podés tratar porque solamente la causa era empezó por grooming y bueno, terminan condenando por homicidio. Por homicidio agravado, sí. Pero los otros casos que se veían, que hubo felatio, etcétera, cuando informa a Estados Unidos, claro, el tema de... ¿no? Sí, el problema de este tema de investigaciones, porque vos dependés, aparte de todos estos delitos, en realidad hay una dependencia tecnológica. Nosotros dependemos tecnológicamente de lo que nos informen los titulares, digamos, a las empresas. Microsoft, Facebook, etcétera. O sea, hay una dependencia. No es que esto vos lo podés investigar como cualquier otro delito. Hay una dependencia tecnológica de cómo se investiga estos delitos. Entonces, siempre en caso de, por ejemplo, no tanto de grooming, pero sí del 128, las denuncias vienen por el FBI, el Missile Children, etcétera, o Homeland, vienen de afuera, digamos, por un convenio internacional que existe, donde nos dicen, bueno, acá en Buenos Aires o en La Plata, Mar del Plata, etcétera, hay un cibernauta que está enviando material de abuso sexual infantil. Pero bueno, eso sería más de 128, pero de grooming en definitiva también, ¿no? El tema incluso de asegurar la prueba, que cuando vos tenés, para evitar la eliminación de estas conversaciones, vos pedirle a la empresa, en este caso creo que es la de Facebook ahora que está a cargo de WhatsApp, que esa información se resguarde, para evitar que sea eliminada, por ejemplo. Porque puede ser que la menor lo elimine por miedo, para que los padres no la reten, etc. Entonces, esa información tiene que ser, en definitiva, resguardada de alguna forma. Entonces, necesitas automáticamente la conexión con estas empresas para que te resguarden esa información. Sí, bueno, Sandra, ahí vos podés ver si hay alguien más o Fernando, a ver la persona que quería hacer la pregunta, porque si no lo liberamos al doctor. Lo que yo estaba viendo que estaban preguntando si se estaba grabando el curso y escribí en el chat que se está grabando y que se va a subir en el canal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en estos días. Eso fue, varios tuvieron esa misma inquietud. Pero preguntas no, todo el mundo deja el correo electrónico para que le reenviemos el PowerPoint. Bueno, buenísimo entonces. Entonces, doctor Gustavo Bozo, lo vamos a liberar. Bueno, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que tengamos otra oportunidad de estar acá y poder analizar algún otro tipo penal de estos delitos tan complejos que hoy en día tenemos. Así que muchas gracias a todos, al Instituto por haberme invitado, a vos, a la doctora Fernández Rocha, a María también Nuevo, que estuvo ahí apoyándonos, etcétera. Así que, y también acá a el administrador que tenemos del sistema, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Quiero decir, doctor, que acá todo el mundo le está agradeciendo la exposición, excelente, y que quedan muchos temas para seguir tratando. Así que seguramente, doctora Fernanda Nuevo, lo vamos a tener que llamar otra vez al doctor, invitar otra vez al doctor. Ahí hay alguien, Vanessa Daniele. Quiere preguntar, sí, a ver. A ver. Fernando, ¿le habilitaste el micrófono a Vanessa? Pueden habilitarlos todos. Vanessa, ¿podés probar a habilitarlo? Vanessa Danieli. Marqué sin querer, puso. No, se equivocó. Vanessa, bueno. Marqué sin querer, pone. Sí. Bueno, entonces
Sí, obviamente. Aprovecho si se puede, Sí. antes de terminar. Bueno, ante todo, yo soy medio intruso acá, le agradezco mucho a Fernanda. Clarísima la exposición, doctor, Gracias. como es usualmente lo hace. Extendiéndome un poquito y que quedó en parte de la exposición de uno de los casos. Quería saber su opinión respecto a aquella data o fotografías que normalmente se envían mayores con consentimiento y que después uno de ellos la utiliza o la sube a internet cuando se pelean o se discute esa pareja, lo que es conocido como la venganza porno, revenge Sí, porn. revenge porn. Revenge porn, sí. Bueno, nosotros en principio el problema que tenemos con ese tipo de manifestaciones delictivas a través de internet entre adultos y que se publican obviamente fotos de adultos, no tenemos regulado una protección efectiva al derecho a la imagen. Tenemos el Código Civil que está protegido al derecho a la imagen, pero nos falta a nosotros desde el punto de vista penal algún tipo de protección extra al respecto al derecho de imagen. Difícilmente hay un tipo penal cuando habla del derecho a la privacidad, etcétera, el hecho de revelar algún secreto, etcétera, que pueda generar algún tipo de daño. El 155. Sí, 155, pero por la pena que tiene es exigua. Claro. Y en realidad lo que tiene que proteger es el derecho a la imagen y el tema del hostigamiento. Eso puede ser claramente un caso de hostigamiento digital. Nosotros lo tenemos previsto en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos falta todavía quizás tener en el Código Penal alguna figura que castigue este caso de acoso digital. Porque no se afecta tanto el tema de la autodeterminación sexual, sino lo que se afecta es la libertad y la privacidad de la persona. Entonces digo, para catalogarlo correctamente, no pasa por lo sexual. Obviamente tiene contenido sexual lo que se está publicando, pero lo que en definitiva afecta es la libertad de decisión de la persona y su derecho a la imagen. Pero no tenemos esa figura, no la tenemos regulada. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, interpreto que no. Daniela vuelve a levantar. Daniela ya apretó de nuevo, hay que ver si es una tentativa idónea. A ver, sí, Daniela. A ver. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. No tengo cámara, sí. pero... Ah, bueno, buenísimo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una consulta. Al momento de autorizar, nosotros generalmente autorizamos eso, interceptaciones telefónicas. Yo trabajo en un juzgado. Por lo que usted dice, no encuadraría en una interceptación telefónica, sino que, ¿qué sería lo que se autoriza? ¿Un secuestro de material digital? ¿O cómo sería la forma correcta de encuadrarlo? En el caso que usted decía de los datos digitales y que no está legislada esta medida de prueba. Vos tenés identificado, en caso de grooming, decís 131 del Código Penal. Claro, al momento, nosotros cuando secuestramos un teléfono celular, por ejemplo, se autoriza la interceptación telefónica para, bueno, ver qué datos hay allí, ¿no? No, pero claro, no es interceptación, porque no hay comunicación ahí. Claro, esa es mi consulta. Entonces, no. ¿Cómo sería la autorización a qué, en este caso? No, lo que pasa es que vos tenés ahí, yo anoté el 226 que habla de secuestro, etcétera. Vos podrías, dentro de las limitaciones que tiene el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, como lo tienen muchos códigos, no es solamente de la provincia, sino en general esto es algo nuevo entre comillas, ¿no? Pero la interceptación de comunicaciones no es porque no hay ninguna comunicación que se esté realizando. La interceptación de comunicaciones es cuando hay comunicaciones que se están realizando. Una vez que está, digamos, que vos lo que querés secuestrar es en el WhatsApp la información, por otra parte, aclaro, vos esto se lo podés pedir a la empresa. Ajá. Le podés pedir que esa información la congele, digamos, la resguarde, para ser utilizada en el Código Procesal. No es una comunicación, no es que ella está hablando si ella está hablando en el momento, vos utilizás, interceptar la comunicación, pero utilizás un agente encubierto informático que se haga pasar por la menor o el menor, en este caso, y que, en definitiva, pueda identificar quién es. Porque por WhatsApp va a ser muy difícil que vos puedas determinar de dónde te está escribiendo. Sí. Pero si tenés la información, suponete que generalmente cuando pasa este tipo de hechos, vos citás a la persona en un lugar determinado, cuando se presenta, lo detenés. Y en la detención le secuestrás, por el 126 podés secuestrar el celular. Ahora, cuando vos tenés el celular, lo tenés que mandar a peritar.
Pero todo lo que es el tema de incautación de datos, etcétera, no está previsto. Entonces vas a tener que forzar, cuando habla de requisa, cuando habla de secuestro, cuando habla de vas a tener que forzar las normas procesales. Lo que sería correcto para no violar el principio de legalidad es tener una norma procesal ad hoc que esté estableciendo claramente que en caso que sean datos electrónicos o datos digitales, vos puedas incautar esa información que está almacenada en un dispositivo. Que esto se realice todos los días no significa que digamos que en cierta medida no tengas un cuestionamiento de orden constitucional. Claro. Porque la interceptación no es, o sea, si yo soy abogado defensor, si yo estuviera en un juicio, te decía, mira, el juez ordenó digamos, interceptación de comunicaciones, pero acá no hay comunicaciones. ¿Cuál es la transcripción de la comunicación que me estás haciendo? ¿Cuál es la comunicación que grabaste? Me estás dando datos de una persona que tiene almacenado en su celular. Claro. Entonces, esta información vos, digo, por el secuestro del 126, yo anoté acá el 126, que es bastante amplio, el secuestro del aparato telefónico, etcétera, poder, digamos, y aparte tenés que aplicar algoritmos especiales para buscar esa información. No podés, digamos, y esto el tema lo tiene el fiscal, porque el fiscal, cuando solicita el secuestro del celular, la incautación de esos datos, tiene que determinar de qué manera cuál operativo, cuál algoritmo va a utilizar para especificar qué datos quiere saber. Bien. Porque por más que vos tengas, imagínate, te secuestran tu celular. Tiene información de toda tu vida. Entonces, digamos, el secuestro, a vos te están investigando por grooming, no te están investigando, o sea, no puede acceder el funcionario, el perito informático, a toda la información que vos tenés, a todos tus correos, cuando no es de interés para el objeto del proceso. Entonces, cuando vos determinás cuál es el objeto del proceso, estás también limitando la actividad probatoria, la actividad que va a tener el perito. Y dejé de lado, Daniela, todo el problema de si vos podés obligar al autor, suponete que vos lo detenés y tiene un celular que en realidad esto vos pidiéndole a la empresa, a Facebook, que es la que opera, digamos, WhatsApp, vos le podés pedir que respecto de este número, una conversación con otra persona, etcétera, que todo ese hilo de conversación sea resguardado para ser utilizado en un proceso penal. Pero suponete que vos tenés el celular y vos querés directamente, que eso también lo podés extraer de la víctima y no hay ningún problema, no necesitas orden judicial ahí porque es la propia víctima que lo aporta. No es un problema de privacidad porque la víctima justamente lo está develando eso. Claro. Pero si vos tenés ese celular y tiene datos biométricos, por ejemplo, reconocimiento facial, ¿vos podés obligar al imputado a hacer reconocimiento facial? Porque hoy en día algunos fiscales están pidiendo a los jueces que obliguen a las personas que después son obviamente detenidas durante el procedimiento, el allanamiento y el secuestro, etcétera, a obtener los datos biométricos. Por ejemplo, si tiene una huella digital como dato biométrico para acceder al celular, ¿podés obligar ahí al imputado a poner la huella digital? ¿No sería una afectación del Nemo Teneto, digamos, una versión actualizada de la prohibición de la autoincriminación? Entonces, ahí te planteo otro problema, digo, ¿es sujeto o objeto del proceso? Porque esto es una clasificación que uno dice, no, es objeto, sujeto, no, es sujeto del proceso. Esto de objeto del proceso, no tenemos tiempo, lo hemos visto ahí con Sandra en el doctorado, distintos supuestos que se dan, etcétera. Pero en todo lo que es dato biométrico hoy en día, cuando se hace este tipo de procedimiento y la persona está detenida y no puede consultar a un abogado, se le dice, por favor, me desbloquea el celular o la computadora. Y el imputado lo sabe. Pero vos lo tuviste que haber dicho primero que tiene el derecho de negarse a declarar. Ahora, solamente el derecho de negarse a declarar, que es una expresión que viene del principio de la prohibición de autoincriminación forzosa, ¿significa también que él está obligado a darte esos datos? ¿No estás utilizando en cierta medida el engaño o la falta de información? Claro. Entonces, se plantean cuestiones de orden constitucional, ¿no? Que exceden, pero bueno, más o menos eso podría ser motivo de otro curso, otra capacitación. Pero todo el tema de la evidencia digital y cómo juegan los derechos constitucionales del acusado yo creo es primordial hoy en día. Lo que se está haciendo se abusa de esos datos, de la identidad o esos datos biométricos, y
se le dice por un lado, no podés, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, las reglas Miranda, pero después te pido que me abras la computadora, porque si no yo no puedo acceder. Y yo soy siempre el mismo ejemplo, digo, ¿vos podías obligar a una persona a abrir una caja fuerte? Claro, sí. Estás investigando un tema de lavado de dinero. Vas a la casa, ¿me abrís la caja fuerte? No, trae de un medio, forzala, haz lo que tengas que hacer, pero yo no estoy obligado a darte esos datos. Bueno, si vos estamos todos de acuerdo que no está obligado, ¿por qué cuando se trata de un celular y un dato biométrico, que es poner solamente la huella o el reconocimiento facial, en el mejor de los casos, no hay, digamos, ningún tipo de observancia de orden constitucional si esto no viola el Nemo Tenetur? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, Bueno, le agradecemos al doctor Gustavo. muchas gracias. Soto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y le doy las buenas tardes a todos y todas. Y bueno, vamos a hacer seguramente otra charla con el doctor, que es muy interesante todo lo que nos... Así que, muchas bueno, gracias. Sandra, María, muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, buenas tardes a todos y todas.